bienvenidos a un toque acá en nuestro canal de YouTube. Hablando un poquito y nosotros seguimos acá en modo Selección Colombia, obviamente en modo eliminatoria. Hoy traemos a un invitado muy especial porque queremos hablar de juego, de lo que nos gusta a nosotros. Ustedes saben, acá en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras plataformas que ustedes pueden seguir en nuestro nombre como a un toque Rayar Piso Co. Y hoy traemos a alguien de Ecuador para hacer esa previa de lo que será la selección Colombia versus la selección de Ecuador. Traemos a Carlos Javier Argüello. Carlos, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo les va a todos? Un gusto, gracias por invitarme. Acá con algunos problemitas de tiempos, porque en Ecuador estamos con complicaciones energéticas que ustedes nos están ayudando desde Colombia, pero hemos podido coordinar y estar listos para lo que va a ser este partido en estas eliminatorias tan extrañas por la cantidad de equipos que están clasificados, pero donde Ecuador, desde el -3 por Byron Castillo, se ha metido en problemas con entrenadores mal elegidos, con mala selección de jugadores, pero llega en un momento más o menos estable al partido en Barranquilla. No, y eso teniendo en cuenta, Carlos, pues los puntos que se le restaron dentro de la tabla, pero se han logrado acomodar, obviamente, con los buenos resultados a lo que será de cara al Mundial 2026. Carlos, yo de entrada quiero preguntarle qué perspectiva tienen allá en Ecuador sobre la selección Colombia, sobre esta selección Colombia de Néstor Lorenzo, que si bien inició con unos resultados bestiales en cuanto a resultados y también en cuanto a juego, se ha venido cayendo, más que todo que en resultados, diría yo, que en juego, sobre todo teniendo en cuenta esta derrota que ha tenido frente a la selección de Uruguay. ¿Cómo ven desde Ecuador a la selección de Colombia de Néstor Lorenzo? Yo creo que primero hay que ir al inicio, justamente, aunque sea redundante, que es la eliminatoria anterior y recordar cómo estaba Colombia, donde me acuerdo que acá en Ecuador y un poco en todo el continente y ustedes mismos hablaban de una Colombia que prácticamente se caía a pedazos, que no tenía nada. Yo creo que, y las pruebas están, la base es muy similar, tiene algún recambio generacional necesario, sobre todo Richard Ríos, Cuesta, Lucumí, que era necesario, pero la base es bastante similar. El problema es que el proceso de Rueda y Queiroz fue tan conflictivo, y no solo desde lo futbolístico. Y acá en Ecuador se veía, y me acuerdo que había mucho debate, sobre todo porque los equipos ecuatorianos ganaban Copas Sudamericanas y avanzaban en Libertadores, y se decía, no, el fútbol ecuatoriano está mucho más arriba que el colombiano. Y ustedes mismos veían programas, decían, el fútbol colombiano es un desastre. Y yo de verdad que veía y decía, esa no es la realidad. Yo no puedo llegar a esa conclusión simplemente porque Rueda ha hecho un mal trabajo o porque con Queiroz no hubo química. Yo creo que Colombia hace rato viene exportando más y mejor que Ecuador. El nivel de los jugadores colombianos afuera es más, en cantidad son más y también mejor. Después en el fútbol local, ustedes sabrán explicar mejor qué sucede en el torneo internacional, pero me parece que se desprestigió mucho a Colombia cuando no era real el rendimiento del equipo. El 6-1. Creo que eso es lo que dejó más alta toda esa comparación y casi que no había cómo debatir que Ecuador está por encima de Colombia después de un 6-1. Pero las cosas se van ordenando, porque en el fútbol es así. Salvo que seas del Real Madrid, regularmente las cosas se van ordenando y la lógica se va imponiendo. Y creo que yo no le tenía tanta fe a Lorenzo porque venía del riñón de Peckerman. Y yo creo que Peckerman, el Mundial de 2014 fue espectacular, pero ya venía también tirando aceite, con decisiones muy defensivas. Esa eliminación contra Inglaterra en el 2018 creo que fue la prueba más clara. Pero Lorenzo ha sabido, creo, más desde lo futbolístico, donde tiene mucho mérito por las libertades tácticas, también desde lo grupal. Y hoy es curioso porque en Ecuador se ve a Colombia como la mejor selección del continente, que quizás la sea o la haya sido hasta hace un mes, pero no puede ser que en 2, 3 años haya pasado de un país que se caía a pedazos a ser la mejor. Pero bueno, hoy se los ve con mucho respeto. Lo de la Copa América fue ya la prueba definitiva. Y es verdad que vienen bajando en los últimos partidos. Creo que no es lo mismo el nivel en una Copa América donde estás un mes concentrado, todo el mundo comprometido, y esta eliminatoria que es un mes, viajas a Europa, vuelves, juegas 2 partidos, viajas, vuelves, entonces se va desconectando y a muchos les ha pasado, no solo a Colombia eso.
Sí, de hecho, comparto mucho sobre las dudas que habían al inicio con Néstor Lorenzo. Nosotros, de hecho, acá también las tuvimos porque era un tiro al aire, digámoslo así, de un técnico que conocía el interior de la selección Colombia, pero que no tenía la experiencia en cuanto a dirección técnica. Entonces, ha sido, digámoslo, que un proceso grato en cuanto a resultados y rendimiento por parte de la selección Colombia. Andrés, usted tiene una pregunta para Carlos respecto de la selección de Ecuador. Carlos, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros de antemano. Mi pregunta va enfocada hacia el proceso Félix Sánchez y cómo se empalma con Sebastián Becasese. Yo la verdad soy eh, fiel admirador, no fiel, perdón, sino sí admirador del trabajo de Becasese desde que estaba en Defensa de Justicia. Y ahorita, ¿cómo ha sido esa transformación de lo que dejó Félix Sánchez, que para mi gusto no fue, y también pues creo que para ustedes también, no fue tan bueno, y cómo ahora se está transformando en el proceso BKC que me parece que viene repuntando y viene mejorando? Yo también soy fan de todo lo que salga de Defensa y Justicia, soy fan, a pesar que algunos han decepcionado, como Holland, por ejemplo, que vino acá a Barcelona de Guayaquil, desastre. Pero no, en Defensa y Justicia siempre se disfruta. A ver, y Félix Sánchez también fue una decepción, porque si bien Qatar en su mundial no estuvo a la altura, me acuerdo la Copa Asia que hace en 2019 y fue una selección que si bien era bastante directa con su 3-5-2, pero tenía mucho criterio, al Jaidos, a Fif, al Moez Ali. Me gustaba mucho esa selección de Qatar. Y Félix Sánchez en Ecuador, no sé si por una cuestión del impacto cultural o no saber cómo gestionar una selección que no es Qatar, porque Qatar es rarísimo, es Ujú. un equipo de fútbol prácticamente, es el Al-Sadd, me parece, el que dirigía Xavi, era la misma selección y concentraban casi 2 meses antes juntos, cosa que no pasa. Bueno, acá era otra dinámica. Y el equipo, y lo conecto con BKCS, porque Félix Sánchez quiso imponer su línea de tres, que le funcionó también en Qatar, pero pasó a ser un equipo extremadamente defensivo. Y ahí está el gran problema de Ecuador en este momento, que del mediocampo hacia atrás tiene jugadores figuras en equipos importantes de Europa. Entonces busca fortalecerse en sus virtudes, pero hacia adelante hay un poco más de carencias y como que no le dan mucho énfasis. Félix Sánchez fue avanzando, tuvo muchos errores en el camino, pero justo el último partido, antes de irse, en una Copa América mala, pero antes de irse hace el mejor partido de su ciclo contra Argentina, que va a penales Ecuador. Fue un partido donde Moisés Caicedo juega casi de enganche, pero no organizador, sino para ir a presionar. Y fue un equipo muy intenso, un equipo con línea de cuatro, me parece que fue 4-2-3-1. Llevó a Sarmiento por los costados, que son jugadores no nacidos en Ecuador, pero en esto que hay mucho de la globalización, se han metido porque sus padres son europeos unos, ecuatorianos los otros. Pero se mostró un Ecuador que al fin pudo aprovechar esa generación dorada, como se le llama acá, con Hincapié, Pacho, Pérez Estupiñán, Moisés Caicedo, nombres importantes en Europa, que no es algo común en Ecuador. Y eso fue lo que nosotros dijimos, ok, tienes este ejemplo contra Argentina, de un equipo presionante en campo rival, con muchas combinaciones por los costados. Listo, BKC es ideal, es perfecto para hacer esto, para mantener y para seguir esta línea del último partido. Bueno, BKC me parece que no lo encaró por ahí, lo encaró por mantengamos la solidez de la línea de tres. Es una eliminatoria donde entran 6,5, donde sacando puntitos y asegurando un 1-0 de local vas a entrar, que era un poco el mismo pensamiento que tenía Félix Sánchez. Desde BKC me decepcionaba porque lo considero un técnico muy ambicioso, pero mantuvo esa línea. Entonces, desde la línea de tres, Ecuador es súper sólido, le han hecho solo 4 goles en esta eliminatoria. El problema es que va a jugar el primer partido contra Brasil, todo el mundo metido atrás, Jeremy Sarmiento de interior, pelotazos a Kevin Rodríguez, listo, no, nos ganaron, no porque nos pasaron por arriba, fue una jugada individual de Rodrigo, que había estado desaparecido todo el partido, y lo ganaron, pero se metió atrás, no pudo, listo. Y ahí venía el reto, que es de local contra rivales que se vienen a encerrar, como Paraguay hace poco. Y ahí Ecuador todavía no tiene recursos, si bien viene a hacerles, ¿cuánto fue a Bolivia? 4 goles creo. No cuenta, no cuenta. Eran los suplentes de Bolivia y con uno menos del minuto 20. Fue un Ecuador muy rico desde lo colectivo, pero el rival daba muchas concesiones.
Y ese es el gran reto ahora contra Colombia también, ver si ya Ecuador y Becasese se va a animar a ser él, a mostrar que puede en cualquier cancha ir y pelear la mitad de la cancha y avanzar en bloque, no meterse atrás y tirar pelotazos como viene haciendo Félix Sánchez y continuó él, sino volver a ese partido contra Argentina. Todavía no lo hemos visto, yo creo que es una cuestión de tiempo quizás, de sentirse un poco más con confianza de arranque y veremos si lo hace en Barranquilla. Diego, siguiendo esa línea de hilo conductor de la selección ecuatoriana y sobre todo del estilo y las formas que ha utilizado Becasese en esa selección de Ecuador. Usted tiene una pregunta respecto al tema de los talentos, talentos jóvenes que hay Y en la selección. digamos que es una cuestión que nosotros venimos debatiendo mucho, sobre todo desde Sánchez, desde la llegada de Sánchez y cómo se fue, cómo digamos que no tuvo esa capacidad ni esa creatividad para adaptarse al talento, sobre todo yo hago un énfasis en Kendrick Páez, que me parece un talento enorme, pero enorme que tiene Ecuador, y que Sánchez con su estructura un poco muy rígida, muy posicional, con muy poco, digamos que incluso con muy poca flexibilidad y elasticidad en esa estructura, no le dio un contexto, digamos que adecuado y un contexto positivo para que él pudiera, digamos que desarrollar sus cualidades. Yo quiero preguntar sobre eso. Creo que BKCS, por los partidos que yo he visto, tampoco ha llegado en esa, digamos que a esa flexibilidad que yo creo que necesita ese talento, por ejemplo, de Kendrick Páez, incluso para tener un poco más de, digamos que para que Moisés Caicedo, que también es uno de los mayores talentos que tiene Ecuador, por lo menos en esta última década, pueda también llegar a tener, digamos que esa frescura y pueda imprimirle mucha más capacidad y mucho más talento a Ecuador. Quiero preguntarle sobre eso. ¿Usted ve a un BKCS que se está adaptando al talento? ¿Usted ve a los entrenadores a los entrenadores que han llegado a la selección ecuatoriana darles un contexto positivo a esos grandes talentos que tiene la selección ecuatoriana? No, evidentemente no. A ver, el mérito que hay que darle a Félix Sánchez es que lo puso a Kendry Páez, que tenía 17 años en ese momento, o 16 me parece. Lo puso a titular en eliminatorias contra Uruguay, si mal no recuerdo. Se animó, él no era ni siquiera titular indiscutido en Independiente del Valle en ese momento y tuvo un muy buen partido contra Uruguay de extremo derecho. Es donde ha jugado prácticamente con Félix Sánchez casi siempre de extremo derecho. Ya en la Copa América comparto, ese sistema rígido lo hizo irse desconectando, no tenía las libertades para poder ir hacia adentro. Y hay que sumar, ya después de Félix Sánchez, y no más este año con Becasese, yo creo que Becasese ha intentado darle libertades porque lo ha puesto casi siempre como interior, en un tribote, no tan pegado a la derecha, sino Alan Franco, Moisés Caicedo y que Kendry Páez sea el que descienda y puede iniciar en ese sector. Ahora, hay dos problemas. El primero, que no hay una estructura colectiva para acompañarlo, porque en muchos partidos, contra Paraguay, por ejemplo, Kendry recibe como interior, tiene que tirarse mucho a la banda porque no tiene auxilios. Ha intentado Becasés en los últimos partidos un movimiento que me ha gustado, que es interiorizar mucho a Pervis Estupiñán. Todavía se ve que es algo que están empezando a practicar porque no está muy aceitado, pero lo dijo después de una rueda de prensa que estaba intentando fijar por dentro con los laterales para que los extremos tengan más libertad. Sabemos que Becasés es un buen entrenador y que tiene esos conceptos. El poco tiempo de trabajo efectivamente, evidentemente complica. Ahora, hay un problema adicional con Kendry Páez. Es que este año justo empieza a tener problemas mediáticos de farándula, tuvo un tema en la Copa América también, que se escapó, no se escapó de la concentración, pero estuvo, bueno, temas de mujeres y esas cosas. Entonces, Kendry Páez estuvo bastante desconectado en su equipo, perdió el puesto también, y Becasé se lo puso de titular. A pesar de que ya no era titular en Independiente del Valle, que venía abajo, lo puso de titular, intentó levantarlo, no pudo. Bueno, Kendry Páez ya lleva un mes aproximadamente recuperando su nivel, mucho más claro en las conexiones de Independiente con Kenny Arroyo, que es otro juvenil que estaba en la sub-17 y ya está en la mayor, ha sumado minutitos. Entonces va recuperando esa frescura. Pero el problema es que no alcanza con que Kendry Páez vuelva, porque todavía el engramado ofensivo no existe, está en construcción si se quiere.
pero Kendry puede estar mañana y tener un muy buen partido, pero si adelante Ener Valencia con Plata son individualistas y van al choque y los carrileros no pasan como deberían, va a servir de poco. El otro día, contra Bolivia, o en ese puesto Pedro Vite, que es un jugador que a mí me gusta mucho hace tiempo, salió también de Independiente del Valle, que se fue rápido a la MLS, al Vancouver Whitecaps, y mostró Pedro Vite contra Bolivia B, mostró un muy buen pase filtrado, un criterio distinto, que es lo que un poco esperamos de Kendry Páez, que lo puede dar Vite, porque Ecuador tiene mucho volante 5 de marca y tiene mucho jugador rápido arriba, y no hay conectores, no hay interiores que construyan. Yo creo que Moisés Caicedo es el mejor para eso. El problema es que Becasese a Moisés Caicedo lo piensa igual que Pochettino, igual que Maresca. Lo piensan de 5. El 5 de Ecuador es Moisés Caicedo. A mí me parece un error. A mí me gusta el Moisés Caicedo interior, el Moisés Caicedo que rompe estructura. Pero bueno, creo que viendo que Moisés Caicedo va a estar ahí, Vite, Kendry Páez pueden encargarse de eso. Dudo que lo vayan a hacer en Barranquilla. Dudo mucho. Yo veo una mitad de la cancha, sobre todo porque yo decía muchos vemos a James, Juanfer, Díaz. Para mí el más importante es Richard Ríos, es el mejor. Entonces, viendo eso, que es el principal conductor de Colombia, creo que esa zona la va a intentar cerrar Alan Franco, Moisés Caicedo, muy fijos. Hay que ver si pone a uno entre Vite y Kendry, no estoy seguro. Ojalá ponga alguno de los dos e intente pelear más ese sector, pero creo que va a intentar poner músculo ahí. Pero quiero preguntar una cosa, Sebas, si me lo permite, ahí sobre el tema Pervis Estupiñán. Yo lo vi, comparto mucho tu lectura de que está jugando interiorizado y personalmente no sé si Pervis puede llegar a aportar ahí lo que aporta jugando y apareciendo más en banda, que es donde digamos que por ahí uno lo ve que puede llegar a hacer mucho más daño al rival. Y también sobre Plata. Plata, no sé si me equivoco, yo lo vi más jugando por dentro, incluso llegando a aparecer en carriles internos para soltar un poquito a Valencia, para que descienda. No sé cómo lo ves a Plata ahí, porque creo que también Plata funciona más, contra Bolivia jugó, llevó a por ese sector, y yo a Plata lo veo más encarando desde la banda, creería yo. No sé cómo ves esos dos roles ahí. Sí, pensamos bastante igual, Diego. A ver, yo creo que Pervis tiene muchos años en Europa, Mallorca, Osasuna, ahora en el Brighton, ha estado con De Chervi, ha entrenado la salida de De Chervi, es decir, tiene conceptos europeos, pero no me parece que sea un especialista, estoy de acuerdo, no me parece que te vaya a desatar la salida Pervis Estupiñán. Si tú me dices Hincapié tirado de lateral, ¿puede hacer eso? Quizás, hasta Hincapié lo veo más cercano, porque es un jugador que en su formación tiene mucho de Independiente del Valle, que practica mucho eso. Pervis Estupiñán no lo tiene y sus características son de potencia, son de velocidad. Me parece interesante que intente, porque es algo distinto y una sorpresa, Pervis por dentro, pero no me parece para nada recomendable. Lo bueno es que adelante él está jugando Alan Minda, o al menos el último partido, por primera vez lo puso Alan Minda ya, otro chico de Independiente del Valle, que en Independiente no era tan figura, pero se fue joven al Cercle Bruges, al Círculo de Brujas, y allá ha ganado mucha constancia, y sí es un jugador que arrancando como extremo puro te puede dar mucho desequilibrio, y para eso necesitas que Pervis no choque con él, entonces quizás también por eso lo haga, pero sí, comparto, no me parece para nada lógico. Y después está el tema plata, tanto en Flamengo como acá lo están haciendo jugar por dentro. Flamengo también, el otro día puso contra el Atlético Mineiro, que vi las dos finales. En la ida sí lo pusieron a Plata bien por la banda y estuvo bastante errático en cada duelo. Iba mucho a chocar y no desequilibraba, lo sacaron temprano. Pero en la vuelta, que él hace un gol ya para en el cierre del partido, estaba, me parece, Gerson por derecha y Plata lo pusieron junto a, creo que no fue Michael, Bruno Enrique me parece que estaba ahí. Y acá también, porque la línea de tres de Ecuador obliga a que toda esa banda derecha sea para Angelo Preciado o Alan Franco, el mismo Alan Minda ha jugado por ahí. El otro día lo puso a Yeboa, no de carrilero, pero lo puso a Yeboa, y a Plata lo ponen mucho por dentro. Gonzalo Plata, hace 2 años aproximadamente, me parecía interesante como enganche. Alfaro, me acuerdo de visitante, Gustavo Alfaro,
en Uruguay, me acuerdo que lo puso de enganche, y era un jugador mucho más calmo, estaba en un muy buen momento de forma, creo en el Valladolid. Era más calmo para recibir de espaldas, para poder ser nexo, soltar la pelota. Hoy yo no veo ese Plata, hoy yo veo un Plata como tú dices, más para tíralo a la banda, corre y desequilibra. Es verdad que con Flamengo no tiene sus partidos muy lúcidos ahí, pero por dentro, salvo que sea para contragolpear, que puede ser el contexto del partido en Barranquilla, hoy no está claro para filtrar, no está claro para armar. Entonces, lo único que serviría es para contragolpear, que creo que va a ser el plan. Carlos, hablemos un poco del partido de mañana. Las claves, ¿cuáles claves cree que van a ser importantes tanto para la selección de Ecuador como para la selección de Colombia? ¿Cuáles cree que va a ser tanto en jugadores, zonas del campo, quizás esas estrategias tácticas que se puedan dar dentro del transcurso del partido? Sí, a ver, primero hay que diferenciar entre lo que creo que va a pasar y lo que me gustaría, porque como lo decía al inicio, yo creo que Ecuador está capacitado para poder imponerse un poquito, no dominar, creo que no somos más que Colombia para nada, pero tenemos jugadores para poder pelear un poquito la mitad de la cancha, por lo menos 20 minutos, quizás 15 del segundo tiempo, pelear un poco el medio, intentar tener un bloque más presente en campo contrario. Lo mostramos contra Argentina en la Copa América, creo que fue cuartos de final. Es decir, Ecuador está capacitado. Lamentablemente creo que no hay ese convencimiento ni a la interna ni afuera, por lo cual no creo que vaya a pasar. Entonces creo que Ecuador va a ser un equipo defensivo, una vez más. Tengo la duda de la alineación, porque los colegas que están allá y los que cubren los entrenamientos hablan de que se repetiría la línea de cuatro usada contra Bolivia, con Joel Ordóñez, que es un central del Brujas de Bélgica, también formado en Independiente, un central muy técnico, con Joel Ordóñez de lateral. Pero me haría ruido porque si bien así jugó contra Bolivia, era un contexto distinto donde Bolivia no atacó. Me sorprendería que contra todas las matices que tiene Colombia, juega Juan Fero James, donde llega Arias, lo que se mueve Díaz, juegue Durango Córdoba, también hay mucha movilidad adelante. Me sorprendería que no repita la línea de tres o que no vuelva a la línea de tres en realidad. Y en caso de ser eso, habría que ver quién juega por derecha, porque Ecuador en su convocatoria no tiene un lateral derecho natural. Estaba Ángelo Preciado, pero se lesionó y después BKC se ha llevado muchos jugadores que pueden jugar ahí, pero que no son de esa posición ni juegan en sus clubes hace mucho. El que jugó ahí contra Vinicius fue Alan Frank, del Atlético Mineiro, que es volante de equilibrio, lo mandaron a la banda contra Vinicius. Y la lógica diría que debería hacer eso contra Luis Díaz, pero yo no lo veo a Luis Díaz jugando pegado a la banda. Hace rato no está ahí. Está más suelto, cayendo. Por lo cual no me parecería lógico poner un hombre solo en ese puesto como Alan Franco, que lo hizo Ujú. contra Vinicius. Entonces, por eso digo que tengo la duda, si es que va a ser línea de cuatro, línea de cinco. La realidad es la mitad de la cancha, otra vez. A mí me parece que Colombia, aunque no esté Lerma, creo que pesa que no esté Lerma, porque Lerma te permite que él solito pueda contener esa zona. Portilla lo hizo bien, cuando ha jugado Castaño, por ejemplo, creo que tiene un poco más de técnica, pero Lerma es tranquilo, yo estoy acá, ustedes suéltense. Sin él, creo que podría haber un poco más de equilibrio de Colombia, pero igual, siendo en Barranquilla, aunque no sea tan temprano el partido, eso también puede afectar por tema del calor, creo que Ríos debería poder soltarse. Y ahí es donde tengo la duda, donde BKC se va a dar el mensaje definitivo. Si pone a Carlos Grueso es un jugador muy cuestionado acá porque es un volante de contención que lleva en la selección desde el 2014 con Rueda y siempre ha sido un volante cumplidor, que está en su posición, entrega sencillas, pero no es un jugador que te dé más. Y en partidos importantes regularmente falla. Entonces, si llega a poner a Grueso, con Moisés Caicedo, con Alan Franco, estamos hablando de un Ecuador que no va a pasar la mitad de la cancha, al menos no con la pelota en conducción. Va a tirar 500 pelotazos a Ener Valencia, a Plata, y a ver si le ganan alguna a Locumí, a Davinson, no sé si, no creo que juegue Cuesta porque no lo pusieron el otro día, pero lo veo complicado a Ecuador en ese sentido, imaginando que BKC se va a hacer eso. Insisto, me gustaría que juegue Vite, que juegue Kendry Páez, que Moisés Caicedo sea un pulpo en ese sector, que intenten atacar a Mojica, atacar a Ríos, no que se les vengan encima como creo que va a pasar, pero más o menos lo veo de esa forma. Pues Carlos,
Muchísimas gracias por aceptar esa invitación acá a nuestro canal de Un Toque, a hablar un poco de esa previa, de lo que será el partido del día de mañana de la Selección Colombia versus la Selección de Ecuador. No sé si quiera dar sus redes sociales para que la gente lo vaya a seguir y ver también un poco de su contenido. Dice Carlos X Argüello en Twitter. Muchas gracias, perdón los inconvenientes. La próxima, si mi país lo permite y hay luz, será más cómodo todo. Pero nada, acá estamos y un gusto conversar. No, a usted, Carlos, muchísimas gracias por ese espacio y también a todos los que estuvieron aquí conectados en nuestro canal de YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, también en nuestra cuenta de X y acá, en nuestro canal de YouTube como A Un Toque Raya al Pisoco. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.